Amigos y mis amigas, bienvenidos a este espacio. Hoy estoy aprovechando la oportunidad de hablar y de compartir con un amigo que aprecio enormemente, que hemos compartido muchos procesos de aprendizajes mutuamente, y aproveché esta oportunidad que está en este momento en la ciudad, de tránsito por la ciudad, y le dije, vamos a reunirnos y quiero que contemos un poco de lo que hemos convivido los dos. Actualmente es dueño de una red que se llama Red de Neuroemprendimiento, que es una red que hace una propuesta absolutamente fascinante. Estaremos hablando de neuroemprendimiento y de una serie de proyectos en común que hemos estado elaborando. Marco, bienvenido, por favor. Hola, bueno, pues muchas gracias, Pablito, gracias por la invitación, gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este jueves. Voy a corregir algo, porque dice que estamos compartiendo, aprendiendo juntos. La verdad, no es así, la verdad yo soy una esponja. Y al que le chupo toda la información es aquí al buen Pablito Torres. No, es un placer estar aquí. Y bueno, con muchísimas ganas y mucha expectativa y aquí listo para contar en qué estamos. Bueno, primero, cuéntanos de ti, Marco, cuéntanos qué haces, tu trayectoria, actualmente en qué estás, a qué estás dedicado. Cuéntanos, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy corto porque no tenemos mucho tiempo. Yo la verdad estudié una cosa que se llama actuaría, es una ciencia enfocada en matemáticas y seguros. La verdad no me gustó, fue el primer fracaso que tuve ya profesional, es estudiar lo que no me gusta, pues para mí fue un fracaso, porque 5 años invertidos en algo así, fue muy duro empezar entendiendo que lo que uno estudió no es lo que lo apasiona. Entonces desde ahí empieza ese ruidito que hace un poquito menos de un año con Pablito pude encontrar. Después me invitaron a ir a Colombia, abrí la oficina en Colombia de estudios de mercado, estuve prácticamente 10 años en esa empresa hasta que algo dentro de mí me hizo decir, ya me aburrí, no más. Entonces, siendo gerente general, abriendo 4 países, fue un poquito una locura medio renunciar a algo ya establecido, pero pues yo no estaba feliz. De ahí tomé otro proyecto para llevar una marca mexicana, traer a Colombia, que se llama Steren, de electrónica. Aprendí muchísimas cosas, pero también a los 5 años, algo dentro de mí también decía no, y renuncié a eso. Y luego llegué hace 1 año y medio más o menos a estar en Vialab. En Vialab me propusieron ser gerente general de Vialab, entré como gerente general de Vialab y con Guru Show, que era la empresa que hacía todos los eventos con Jürgen. Y ahí fue cuando en abril del año antepasado, del 2017, 2018, fue el año pasado. Que ahorita ya vamos a hablar de cómo llegué a eso. Llegué a un diagnóstico que me hizo a los 40 años de edad jubilarme de ser gerente general. O sea, colgué los zapatos de gerente general y dije, se acabó esa profesión, no quiero volver a ser gerente general nunca más. Y desde ahí estoy ya en un cambio un poquito loco, pero muy divertido. Actualmente, ¿en qué está? Actualmente estoy, la verdad, aplicando mi sutra o mi mantra o mi proyecto. Entonces, estoy haciendo proyectos que generen soluciones infinitas, basadas en resultados, que den bienestar a la gente y orden a la vida. Ese fue todos los... ¿Qué haces? Cualquier proyecto que cumpla con esas condiciones. ¿Y cómo se ha sentido de que lo está haciendo con esa secuencia? Bueno, la verdad es un cambio muy radical, es un cambio un poquito... se puede decir, es una onda muy volátil, pero siempre creciendo. Es decir, es una frecuencia que sube y baja, pero siempre en actitud positiva. ¿Qué es? Claramente es difícil decidir no tener ingresos y jugarle a los resultados. Es difícil porque teniendo ciertas obligaciones a veces el estado emocional pega, pero lo que siempre jalonea hacia arriba es la felicidad que uno siente haciendo lo que realmente uno le apasiona, ¿no? El propósito de la vida. Esa es como la motivación más grande, que aunque un día uno está apretado porque necesita generar más, en 10 minutos se le pasa sabiendo que lo que está haciendo es lo que uno lo mueve, ¿no? Ok, ¿cómo fue esa entrevista? ¿De dónde surge? ¿Cómo nos conocemos y de dónde surge esa entrevista? Bueno, eso es bastante interesante. Yo cuando llegué a Vialab, que fue en septiembre del 2017, yo no estaba encargado de contenidos ni nada, sino realmente era el gerente y tenía un equipo muy grande. Estaba alguien en marketing, estaba alguien en embajadas, estaba alguien en redes. Y la primera aproximación que tuve con Pablo no fue directa, fue externa, fue por un tercero. Por eso fue raro, porque alguien me habló de Pablo, pero no me habló lo que hoy sé de Pablo. Me habló de un tema que dije, ese tema no conecta con lo que me están diciendo. Entonces, cuando me decían, no, es que Pablo tienes...
la persona cuando me lo explicó no lo entendí y la verdad asumí que lo que me estaba diciendo era, dije, pues la verdad para mí no es un tema relevante, estamos en la era digital que tiene que ver con el tema de encontrar el ser y entonces por ahí fue un poquito la primera experiencia. La segunda y la mejor experiencia, bueno, independientemente de todo, creo que cuando nos conocimos como que hubo buena química, ya cuando nos vimos en persona, pues ya fue diferente y llegó el mes de febrero del año pasado, donde yo decidí ver todo, evitar que alguien me contara, dije yo quiero ver, porque pues me cuentan y como que siento que no es lo que me cuentan, entonces vi un curso, me acuerdo en Guatapé, y vi un curso de Pablito que estaba dando en ese momento en Vía, y me generó demasiado ruido en el momento cuando habló de los 4 cuadrantes y que cada quien empezara a calificarse. Y dije, oye, eso es la forma como lo está explicando es diferente. Entonces eso ya me hizo que cuando yo regresara, apenas me encontré a Pablito otra vez por ahí, estaba haciendo una reunión, le dije, queremos ver, quiero platicar bien con usted. Y ahí fue donde ya entendí mucho más en profundidad en una primera plática que tuve con Pablito sobre lo que era algo que se llamaba el test Benzinger. Okay. Ya Pablito me contó, pero me dijo, no le voy a contar más, sino quiero que lo experimente. Bueno, yo que soy basado, me gusta sentir, palpar, me acuerdo que desde que me mandó el link, un test, me dijo, tiene que estar 1 hora, desconectado, concentrado. Ahí empezó algo, dije, esto me gusta, porque esto tiene ciencia, esto tiene números, esto tiene estadísticas, esto tiene soporte. Y no es únicamente alguien tratando de interpretar, sino aquí hay estudios. Entonces, eso fue el primer test y luego ya vino la experiencia personal, que fue la explicación, la que me generó el cortocircuito más grande que me ha generado una respuesta. Así me acuerdo que fueron como 4 horas, Ajá. 5 horas, que fue largo, pero para mí se me hizo como muy corto. Me quedé con ganas de entender más. Y ahí me di cuenta, fue con la explicación que fui recibiendo durante las 4 horas que estuvimos. Obviamente mi cabeza quedó muy confundida, pero quedó muy clara en qué es lo que me había pasado cada vez que había tenido un ciclo, cada vez que había decidido cerrar un ciclo, que fue en GFK, luego cuando cerré un ciclo en Sterling y luego cuando estaba cerrando este ciclo también. Y a raíz de eso, prácticamente empecé a analizar todo y fue que pedí una reunión con todo el equipo de Vialab y con Jürgen y demás. Le dije, me encanta trabajar con ustedes, pero no quiero ser gerente general. Entonces, eso fue ya en abril. O sea, fue mesecitos después, días después, y desde abril entregué todas las cosas y me dediqué a enfocarme en el proyecto que tenía enfrente, ¿no? Que era encontrar el propósito de la vida. Ok. Esa vez encontramos que había una dominancia frontal derecho. Sí. Primero auxiliar frontal izquierdo. Sí. O sea, un doble frontal. Sí. Segundo auxiliar posterior derecho, basal Sí. derecho y diagonal posterior izquierdo. Sí. ¿Eso qué significó para usted? Significó entender algo muy importante. Yo crecí en un hogar donde la disciplina, el orden, era lo que primaba. Segundo, estudié una carrera que tenía que ver con todo lo que era procesos, métodos, estructura. Y tercero, empecé a trabajar siendo gerente general en algo que era administración, orden, controles. Y para mí entender que mi predominancia era el opuesto, no era un basal izquierdo, sino era un frontal derecho, fue entender que todo lo que había pasado, yo siempre lo había tratado de mover hacia ese lado, pero realmente tenía muy buenas habilidades. O sea, es decir, descubrí que mi talento o mis habilidades eran muy buenas, pero no estaban sumando a mi predominancia, sino de alguna manera me alejaba. Eso me hizo, claramente cuando entendí eso, entendí por qué las cosas habían sucedido buenas y malas en ese orden. O sea, ya es como cuando uno tiene un codiguito con claves secretas y de repente uno le dan la interpretación, pues ya el mensaje es perfectamente entendido, ¿no? Entonces, eso me abrió, la verdad, la claridad de entender por qué habían pasado las cosas y por qué habían pasado las cosas, ¿no? Yo creo que llega un momento en que la conversación gira en torno a cómo, yo le digo, cuidado porque está cediendo espacios, está permitiendo que haya unas negociaciones que se estén dando que no fueron acordadas y que su basal derecho está activo le está abriendo esas puertas. ¿Recuerda eso? Sí,
es chistoso porque yo empecé a confundir lo que claramente Pablito me explicó que era un tema es la espiritualidad o lo que yo estaba buscando con el deseo de ayudar. Yo había cedido muchas cosas, no únicamente en negociaciones, sino en muchas cosas, partiendo de que el yo ayudar a la gente era ayudarles a resolver los problemas. Y para mí los problemas, decir, pues si yo les puedo ayudar, pues lo ayudo. Y claramente entendí que lo que estaba haciendo era no ayudando, sino perjudicando a la gente. Porque a veces al que uno ayuda, termina uno siendo el enemigo, porque al ayudarlo, ya le quité la excusa de por qué no estaba solucionando sus cosas. Entonces, no solo me metí en problemas, me metí en deudas, sino que también estaba cediendo un montón de cosas. Ya con ese ajuste, cambiamos todo el tema de, en lugar de ayudar a la gente, buscar internamente qué me hacía feliz y yo qué hago, les planteo las soluciones, pero para que ellos las ejecuten, ¿no? Exacto. Entonces, les aclaro un poquito. Frontal derecho significa una persona orientada a la investigación, a la innovación, a crear posibilidades. Siempre, siempre habrá opciones. Frontal izquierdo significa ponerle límite a eso. Ya vamos a fijar unos límites, unos rangos en tiempo, rangos en recursos, rangos en expectativas, y basal derecho significa vamos a trabajar con equipo, con personas. O sea, es una orientación hacia las personas, lo que significaba eso. Y entiendo que desde esa época ha estado trabajando un sinnúmero de proyectos orientados a esa tesis. muchos, prácticamente todos. En ese momento los que estaba trabajando eran todos. Entendí mucho que el trabajar con personas es muy diferente cuando uno sabe poner límites, cuando uno sabe asignar responsabilidades, a cuando solo uno quiere que la gente le vaya bien. Entonces no es lo mismo contratar a alguien porque es bueno, que contratar a alguien porque da resultados, que contratar a alguien porque lo necesita. Entonces, ese tipo de acuerdos creo que funcionan mucho mejor, porque al final yo terminé decidiendo quiero ser solo. O sea, y mi padrito me dijo, no, pues es que el mundo no es para estar solo. O sea, uno puede ser solo para evitar problemas, pero el mundo es colectivo. Entonces, a raíz de eso, ya hoy en día, la verdad, no hay proyecto que yo no arranque si no hay primero una negociación definiendo qué esperan de mí, qué espero yo de ustedes, cómo se va a medir, cómo lo vamos a estipular y sobre todo, qué va a pasar si esto no funciona. Porque uno siempre parte pensando que todo va a ser bien, que todo va a salir bueno, que todo va a venderse como uno espera. Y creo que con esos acuerdos cambia toda la negociación, ¿no? Qué bueno. Hemos tenido varias conversaciones. ¿Qué ha descubierto de cada conversación que hemos tenido? Bueno, no, la verdad tengo mucha memoria, tanto personal como en mi celular. Yo creo que cada vez que vengo con Pablito, cada vez que estoy aquí, yo paso por Medellín y puedo estar acá. Yo creo que trato de alimentarme bien, tomar mucha agua para tratar de llegar con la esponja lo más seco posible para poder absorber la mayor cantidad de información. La verdad, he emprendido muchísimas cosas. Creo que para mí cada vez que vengo acá es súper enriquecedor, es muy gratificante salir con conocimiento nuevo, pero sobre todo conocimiento nuevo que pueda aplicar muy fácil. No voy a hablar todavía de lo de ayer, porque lo de ayer todavía ha sido medio en shock, no termino de entender qué pasó, pero sí puedo hablar de cosas anteriores. Por ejemplo, me encantó mucho el tema, cuando Pablito me explicó mucho el tema de lo del sueño. La experiencia con la cámara es increíble, es impresionante. Como incluso cuando hicimos a finales del año pasado, como en octubre, noviembre, que vine como más 4 o 5 veces, como la evolución en horas, porque ni siquiera son días, es en horas, uno siente cómo hay cambios impresionantes, pero aprendí muchísimo algo y me encanta lo que hablamos de psicología de masas. Eso me dejó muy cabezón en pensando cómo esa información es tan potente que a veces es bueno que no toda la gente la sepa. Y ese tema de ahí derivamos mucho de las enfermedades y cómo son el tema, los diferentes tipos de cómo la persona pasa del sistema parasimpático al simpático. O sea, todo eso lo tengo muy ahí. Y la verdad, creo que todo es un proceso. Aprender eso, de repente llego a México, conozco gente que cuando yo hablo de eso, conecto con ellos y luego voy a otro país. O sea, se ha vuelto un tema que hoy creo que es uno de los motores principales. O sea, es fascinante entender el cerebro, creo que es imposible entenderlo, pero más que todo irlo aprovechando. Y ahorita hablamos del otro porque sigo en shock con lo de ayer. Esos son varios temas. O sea, cada que hablo de eso es un tema de horas. De verdad.
Y lo que va es que resumirlo es muy difícil, pero lo tengo ahí, lo tengo apuntado, todo lo apunto. Ayer, ¿qué descubrió de la conversación que tuvimos ayer? Bueno, ayer tuve un conflicto un poquito existencial. Ok. Haciendo todo cuando uno está en la parte de artes marciales, y que fue la cultura con la que yo crecí toda mi vida, uno ve resultados pero con años. Ajá. Lo que es la disciplina, lo que es la constancia, lo que es la determinación, siempre significa tiempo, significa muchos años. Ajá. Y pues uno, empecé a los 6 años karate, tuve un par de cosas que abandoné, pero no me dejaron, me obligaron a seguir. Uno va desarrollando ciertas habilidades que es que el cuerpo de alguna manera tenga cierta libertad que a veces uno no sabe darle. Pero para lograr algo es mucho tiempo. O sea, es tiempo, hablo de años, o sea, poder hacer que fluya un poquito la energía. Y eran temas de practicar y practicar y uno sabía que eso era, y veía uno los grandes profesores, ¿ya cuánto? No, llevan 35 años, y yo, bueno, pues 35 años se ve, ¿no? Ayer, cuando ya Pablito me contó cómo tiene todo el compendio ahora sí, de experiencia, conocimiento, sabiduría, y lo concentra y me dice, no, en un mes. Yo dije, en un mes, o sea, eso es pura motivacional, o sea, como en un mes, ¿qué va a pasar en un mes? Pura psicología positiva. Pues sí, o sea, eso yo creo que la gente sale aquí, le meten un shot de positivismo, motivacional al máximo. Que hay muchos, hay muchos entrenamientos así, ¿no? Pues la mayoría. Sí se puede, el 90% sí se puede. del de que arranca diciendo un 1% mejor cada día y al final del año serás el 365%. No, ese tipo de cosas para mí no vende. La motivación se acaba cuando en la esquina uno recibe una llamada de un accidente de un familiar, se acabó la motivación. Pero bueno, yo estaba un poquito escéptico cuando Pablito me estaba contando, no, esto, tal. Pero en eso cuando bajamos, y me dice, no, pues el trading intuitivo, ¿no? Y yo dije, vamos a un trading intuitivo. Pero esperen los contextualizos, Llega Marco, porque llega con ya su señora, o sea, ya están en un escenario más fascinante que es explorar el escenario del matrimonio. De por sí, una señorita muy bella, bienvenida. Lo felicito, Marco. Gracias, muchas gracias. Estoy invitado oficialmente a su matrimonio, es un encanto. Entonces, Pablito, ¿qué estás haciendo? Porque él siempre me pregunta, ¿y en qué estás? Porque él me ha visto evolucionar. Él me vio cuando yo arranqué con un celular, y ahora ya conoce la tecnología y el estudio de neurocibernética. No, total. Eso ha sido un pensar, decir y hacer en menos de un año. Digo, no, ahora estoy en un proyecto que consolida toda mi tecnología, todo lo que he hecho hasta ahora. Lo monté en un solo proyecto. Sí, ¿cuál? Psicología del trader. Sí, entonces él es muy respetuoso, ¿no? Se quedó así mirándome. ¿En serio, Pablito? Y cuéntame, ¿cómo es psicología del trader? Porque él te conoce, él recorre el mundo. Entonces dice, es muy respetuoso. Sí, mire, es una promesa muy sencilla. Primero, trading en la zona, o sea, que la persona esté absolutamente en paz. Y él se queda pensando, sí, eso es posible, yo lo he vivido, ¿sí? No de fondo, pero he vivido ese estado de paz. Se trading en la zona. Segundo, trading intuitivo. Y él se queda así como mirándome. Trading intuitivo, sí, que el cuerpo se mueva solo y que el cuerpo opere solo, o sea, que el individuo actúe como un observador y él se queda mirándome. Eso está buenísimo, Pablito. Luego me dice, y luego le digo, la última promesa, consistencia. Entonces le expliqué la consistencia. Consistencia significa que algo se dé en automático sin que tenga que pensarlo. Eran las 3 variables. Y la promesa final de todo eso es que la persona pueda predecir el mercado. O sea, eso sabrá el de Grandes Ligas porque la anticipación o la predicción es el cáliz sagrado de todas las disciplinas. Prever un terremoto, prever una tormenta, prever el comportamiento del mercado, prever, o sea, eso es el cáliz sagrado. Sí. ¿Sí o no? Pues eso es lo que mueve el mundo. La estadística fue diseñada en función de eso, de cómo unas variables permiten hacer una predicción, prever algo, anticipación. Y yo le cuento así todo contento, empoderado, y como quien dice, estoy por encima del bien y del mal. Y él todo tranquilo, cuando me quedo mirando, le dije, ¿lo quiere ver? Y me dice Marco, sí, lo quiero ver. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, no, pues para contextualizar un poquito más, yo en mi carrera tuve mucho que ver con trading, o sea, nos ponían mucho
a practicar, porque pues los actuarios parte de lo que hacen es calcular reservas, o sea, la esencia que nos define un poquito es ser previsores, y la previsión es lo mismo que pronosticar, es buscar muchos modelos predictivos, y me encanta, o sea, me encanta todo lo que es inteligencia artificial, todo, porque es anticiparse, de eso creo que eso es parte de lo que encontrar soluciones tiene que ver con eso, pero cuando me dice, ¿quiere verlo? Y dije, a ver, pues, me va a enseñar un video, me va a enseñar ¿qué? De repente llaman por ahí a una señora, no sé quién sea, 40 años posiblemente, pero pues independientemente de alguien que yo pensé que ella pues me iba a contar algo, pero no que iba a hacer nada. Entonces de repente pues veo que bajamos, hay una computadora y ponen una gráfica de un comportamiento de una acción como de un día. Ya, pues yo empiezo, obviamente, mi encanto que me gusta todo es, empiezo a buscar patrones, entonces ya veo la acción y yo digo, uy, no, pues acción, digo, ¿y qué va a pasar? No, espérese, va a ver. Entonces le dice algo a esta mujer, bueno, haga lo que ya sabe, ¿no? Lo que está aprendiendo. Y de repente veo que ella empieza a hacer algo que yo no pude hacer cuando nosotros nos reunimos, que era dejar que el cuerpo, que solito el cuerpo, la mano, sin que yo lo moviera, tocara la nariz por una instrucción. Yo lo sentí porque llegué como hasta un punto por aquí, pero tardamos como una hora, ¿no? Y no quería. De repente yo que ella se sienta y de repente, ¡tin! Yo me quedé haciendo, ¿sí? Pues me pasé a un lado, estaba atrás, me pasé enfrente y de repente vi que ella empezó, como las manos, empezó de manera natural. Pues yo sí me di cuenta que cuando subió una mano parecía o reflejaba medianamente la curva, ¿sí? Pero pues las manos hacían movimiento natural. De repente bajó las manos y de repente empezó a hacer unos movimientos que ya no lo entendí, porque yo visualmente solo estaba viendo, me acuerdo perfectamente, una subida bajada y luego como que volví a caer. ¿Sí? Ella empezó a hacer movimiento, y de repente en un instante con la mano derecha de repente señaló la pantalla y puso el dedo en un número. ¿Qué número? Como 108. Hasta dije, nada, pues eso es como, bueno, pues ¿y eso qué? Bueno, no, ya, listo. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasó en el día. Fue hasta que me di cuenta que lo que estábamos viendo era un patrón de un día anterior y estaba grabado un comportamiento, y eso era un día de agosto. Me acuerdo que lo que vi era agosto del 2018, creo que era como el 10 y algo de agosto. Se empezó a ver y a ver qué pasó. Cuando veo que empieza a poner play, pues empieza a ver lo que sucedió realmente en el día. Pero lo que fue interesante es que la acción durante el día, que empezó como en 70 y algo, empezó, luego bajó muchísimo, y dije, 108, y lleva en 60, y de repente empezó a ajustar. Cuando terminó el día, estaba en 107.80, y no dije, no, o sea, creo que no era 108, lo que pasa es que la uña marcaba, pero el dedo marcaba. No, o sea, de verdad, para mí y cuando le pregunto, ¿ya qué hiciste? No sé, y no sé ni siquiera qué estoy haciendo. ¿Cómo que no sé? O sea, ella no sabe ni siquiera que esa es la bolsa. No sabe qué es la bolsa. O sea, le pueden haber puesto una gráfica, cual sea, pero si ella no tiene ni idea, y me dijo cómo cerró el mercado, pues obviamente yo empecé a pensar, pues aquí alguien puede agarrar y un día antes, o sea, pues ya, o sea, para mí, de verdad, fue muy chocante, pero, o sea, positivamente, pero muy conflictivo, pues entré en conflicto. Porque ¿cómo es posible que alguien que no tiene ni idea de acciones, ni idea de algo, me pueda pronosticar con un 98.5 de certeza cómo va a cerrar la acción? Entonces dije, no, o sea, de verdad, sí quedé, no me emocioné mucho porque estaba como en shock todavía diciendo, no, aquí algo pasó, y no, sorprendente, o sea, la verdad sí es verlo en acción con alguien que no tiene ni idea, y no es que la tenga, simplemente está permitiendo desarrollar habilidades que creo que todos tenemos, pero que las tenemos tan reprimidas, que eso es fascinante. O sea, yo creo que, no sé cómo decirlo, si es un secreto, si es bueno para el mundo o malo para el mundo. No lo sé. Ese es pero qué sorprendente, es sorprendente. ¿Y cuánto tiempo estaba entrenando ella? Creo que ya 3 semanas, ¿3 o sea, semanas? no sé, algo así. Y me dijo, no, y esta es la segunda vez que la hago. Yo dije, no, o sea, yo me pongo a ver esa acción hago un análisis de media hora y no le hubiera pegado al 108 nunca, de pronto al 99, 101, pero así el 108, como ya lo señaló, en 1 minuto y medio, o sea, ni siquiera sé cuánto tardó nada, o sea,
empezarla a ver y luego decía, es que yo con la mano derecha sentía las subidas, pero ella decía, yo no hice nada. O sea, ella estaba en modo avión. Las manos eran las que estaban, o sea, ya cuando uno empieza a hilvanar o a hilar delgado, ella solo estaba dejando que las manos fluyeran, es decir, el cerebro estaba mandando sin que ella estuviera generando ninguna tensión. No, es ridículo, o sea, eso no sé si aquí sigue habiendo trucos. No lo creo porque conozco a Pablito, ¿verdad? No hay truco, pero sí es sorprendente. La prueba se hizo en una plataforma que se llama TradingSyn. Entonces, TradingSyn tiene un histórico de todos los comportamientos del mercado en acciones. Usted puede poner un día cualquiera, arranca a la apertura del mercado y el entrenamiento le deja el mercado. Entonces, yo lo que hice fue poner la apertura del mercado en un punto X, decirle sienta al mercado y ver cómo iba a terminar la acción al final del día. O sea, se escogió una fecha aleatoria. Ella llega porque está entrenando afuera, le digo, ¿cómo estás? Hola, siéntate. Ella me dice, me cogió a quemarropa, Pablo. Le dije, siéntate ahí. ¿Lista? Tranquila, abramos la pantalla. ¿Lista? Haz lo que tú ya sabes hacer. Así, pero así, la cogí. No sabía ni qué estaba haciendo. No sabía no tenía ni idea. Que eso es impresionante. O sea, no tenía ni idea. Ella creo que venía entrando de algo. Está diciendo, ¿para qué me necesitan? Ahorita le dijo, espérame. Y ya, todavía se sentó. Ya. O sea, es ridículo, Pablito. ¿Sabe qué es también lo que le dije a ella? Le dije, ¿sabes qué? Me quitó el sombrero. Ella se llama Adriana Ríos. Okay. Mira, te felicito. Y me dice, ¿por cuál razón? Mira, no te alcanzas a imaginar lo que un operador se siente absolutamente agobiado de tener a 5, 6, 7 personas encima observándolo, claro. Y tú ni te inmutaste. Y encima de eso Marco se para frente a ti y se queda mirándote y tú ni te inmutaste. Eso es manejar muy bien la presión. Sí. Dijo, ¿serio? Dijo, sí. O sea, ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Totalmente todo intuitivo. El mundo encima de ella, mirando así, casi que respirando en la nuca y ella, pram, el mercado aquí. Eso fue absolutamente fascinante. No, es una aplicación que para todo el mundo del trading, mucha gente es simplemente otro idioma, o sea, es como hablar de sánscrito, o sea, eso no sabe ni para qué sirve, ni cómo sirve, pero eso es algo que termina el mundo todos los días, o sea, entonces, si alguien aprende eso, pues eso, o sea, no sé si es un arma de doble filo o lo que sea, yo creo que aquí es donde viene la ética de con qué persona entreno, que ya Pablito con todo el know-how que tiene de poder determinar el perfil de la persona, pues esto en buenas manos puede ser una potencia gigantesca para hacer cambios importantísimos en el mundo. Lo más interesante es que Marco en su momento vio las otras aplicaciones, porque le dije, aquí vienen también personas, empresarios, para las tendencias de su empresa. Se entrenan para las tendencias de su empresa. Y hay un grupo significativo de personas entrenándose aquí juiciosas en ese tipo de técnica. Le dije, mire, ese es el resumen de todos mis años de trabajo. Se llama psicología del trader, pero no es cualquier psicología, no es psicología no es psicología positiva. Y siéntete tranquilo y cálmate. Sino, el cuerpo opera solo, el cuerpo está en la zona y observe lo que va a ocurrir, que es capaz de predecir. Bueno, ahí eso es, yo creo que cuando uno lo empieza, yo lo entiendo en muchas cosas, o sea, mercados, tendencias, no hablemos de acciones, hablemos de comportamientos del consumidor, hablemos de cómo es las participaciones de mercado, cómo es las dinámicas, cómo una categoría viene creciendo, o sea, si uno tiene, mientras tiene las tendencias, o sea, para mí, lo que es que en un trading es un día, pero en el mercado uno puede entonces predicar meses o años, o sea, al final de cuentas es una observación. ¿Sabe cómo le llaman los empresarios a esa técnica? Le llaman olfato. O sea, el empresario dice, yo solo tengo olfato, me reúno de una serie de asesores como para la legalidad y tener la normativa, pero al final estas son decisiones de olfato. Pues eso es una técnica que hace que la persona desarrolle el olfato en este caso, ante los mercados, las acciones, pero aplica para absolutamente todo. Vamos a cerrar ya un poquito. ¿Qué le podría contar a este grupo de personas, a su gente, de Pablo Torres? Bueno, lo primero es que el que no sabe quién es, se lo está perdiendo. O sea, yo creo que hay tanta información en el mundo, que yo siempre le digo a toda la gente es, vean la fuente, o sea, vean bien quién es la persona que lo está diciendo, analicen. Lo que ya tienen el privilegio de conocer a Pablito, explótenlo. O sea, la verdad, yo diría, el que tiene la posibilidad de venir, aprender y todo, no lo pierdan. O sea, es una verdadera bendición poder contar con, para mí, la amistad de Pablito, porque ahorita ya es un tema de colegas. Yo creo que ya Pablito para mí es una persona que hablo más de Pablito que de mucha gente. ¿Quién es Pablito, no? Para los que no conocen, lo primero es invitarlos a que lo sigan en sus redes.
Ahí están puestas las redes. ¿Por qué? Porque se van a sorprender. O sea, yo creo que hay muchas cosas para descubrir. La gente que no lo conoce, búsquenlo, aprovéchenlo, pregunten. Y Pablo tiene tantos productos y tiene tanta información que la verdad yo creo que hay para todos. O sea, los invito inmensamente a que no pierdan esa oportunidad porque es conocimiento molido, es oro ya pulidito, o sea, ya está listo como teterito para que lo tomen. O sea, es mucha información, mucha experiencia condensada en una capsulita, en una pastilla. Entonces, y dos, es un excelente ser humano, es una persona que yo aprecio muchísimo, estimo muchísimo y admiro muchísimo porque no solo el tema, y voy a tomar un tema de 10 segundos, yo conocí a Pablito bien jugando básquetbol. Ah, sí, fue un día, casi que hicimos el film. No, jugamos básquetbol y todo el mundo se nos quedó viendo y ustedes nunca pierden y jugamos como 30 partidos contra todos. Pero dije, oye, porque entendí, vi a Pablito la dinámica, cómo jugaba, es una persona que le mete muchas ganas a todo. Y a mí me gusta mucho que si hago algo, lo hago bien. Para hacerlo mal no lo hago. Entonces desde ahí como que se volvió mi compañero de equipo, luego fuimos a jugar otra vez básquetbol y ahí fue donde creo que nos conocimos un poquito más y pues hoy en día claramente, ¿cómo no lo iba a invitar a mi boda si es alguien que admiro y sería un honor y ya me confirmó que va? Entonces búsquenlo, de verdad aprovechenlo, búsquenlo y estén pendientes de cada vez que saca algo porque cada vez nos va a salir. Si ya me salió con esta sorpresa, yo no sé cuál es el siguiente. Entonces... No, muchas gracias, Pablito. Marquito, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias también a su señora por estar aquí en este espacio, ¿sí? Su partner, entiendo. Sí. Ya estuvo en la cámara, ya se pudo disfrutar la cámara, ya logró dormir lo que significaría 8 horas seguidas, se la pudo disfrutar enormemente. Mi invitación sigue abierta para que siga viniendo. Bienvenido, muchas por gracias. favor. Es un privilegio tenerlo aquí. No, al contrario, muchísimas gracias y a todos gracias y siempre a la orden y muchísimo gusto y muy bonito día. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.